El aire en el comedor de mis padres siempre era espeso, cargado de palabras no dichas y resentimientos antiguos, pero esa noche se podía cortar con un cuchillo. Olía a mole negro, la receta secreta de mi abuela que mi madre había comercializado con éxito. Olía a tortillas de maíz recién salidas del comal, un aroma que debería ser reconfortante pero que en esa casa se sentía como parte de una escenografía. Y olía a una tormenta eléctrica que llevaba 27 años formándose en el horizonte de mi vida. Mi nombre es Úrsula, y esa noche, finalmente, la tormenta rompió con una furia devastadora. Estábamos en Oaxaca, en la imponente casona colonial donde crecí, una casa con más habitaciones que afecto genuino, con paredes altas que absorbían las risas y amplificaban los gritos. En la cabecera de la larga mesa de caoba, mi madre, Hermila, presidía la cena como una emperatriz en su corte. Su cabello negro, recogido en un chongo impecable sin un solo pelo fuera de lugar, reflejaba la luz del candelabro que colgaba sobre nosotros como una araña de cristal. Sus joyas, discretas pero de un valor obsceno, eran puntos de luz fría en su piel. A su derecha, mi padre, Leopoldo, parecía encogerse en su silla, un hombre cuya opinión se había evaporado hacía décadas bajo el sol abrasador del carácter de mi madre, dejando solo una presencia silenciosa y, lo que era peor, consentidora. Su silencio no era paz, era el vacío donde debería haber habido un aliado. Frente a mí, mi hermana Genoveva, 4 años mayor que yo, jugueteaba con su teléfono de última generación, una sonrisa petulante permanentemente grabada en su rostro perfectamente maquillado. Ignoraba el plato de comida que se enfriaba frente a ella, demasiado ocupada documentando su opulenta vida para sus seguidores. El nuevo restaurante en el centro será la joya de la corona, anunció mi madre, colocando sus cubiertos de plata con una precisión quirúrgica sobre el mantel de lino bordado. Su voz no admitía conversación, solo proclamaba hechos. Ya hemos asegurado el local, uno con una vista inmejorable a Santo Domingo. Genoveva, querida, te encargarás de la gerencia general. Es hora de que demuestres lo que vales, que todos vean de lo que es capaz una Robles. Genoveva levantó la vista de su pantalla, logrando una expresión de modesta sorpresa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Oh, mamá, es un gran honor. No te decepcionaré. Lo convertiré en el lugar de moda de toda la ciudad, te lo prometo. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, un destello de triunfo venenoso y condescendiente en sus ojos oscuros. Ella, con 31 años, era la hija dorada, la heredera del imperio restaurantero, sabor ancestral, que mi madre había levantado con mano de hierro. Yo, con 27, era la anomalía. La artista. La oveja descarriada. La que pasaba horas y horas en el pequeño y desordenado taller del patio trasero, un espacio que olía a metal, a fuego y a la extraña soledad de la creación. Allí, me inclinaba sobre mi mesa de trabajo, doblando hilos de plata para crear delicadas piezas de filigrana, un arte antiguo y paciente que mi abuela Socorro me había enseñado con sus propias manos. Entonces, el foco de la tormenta, como un reflector de prisión, giró violentamente hacia mí. «¿Y tú, Úrsula?», dijo mi madre, y su tono cambió, perdiendo cualquier vestigio de calidez y volviéndose frío y afilado como el borde de una lámina de metal. «Esta farsa ya ha durado demasiado. Es vergonzoso. Cada vez que mis amigas me preguntan a qué te dedicas, tengo que inventar algo. Necesitamos a alguien de confianza que lleve la contabilidad y la administración del nuevo local. Alguien que no nos robe. A partir del lunes, recoges toda esa chatarra de tu taller y te presentas a trabajar en una oficina de verdad. He mandado a comprar un escritorio para ti. Es hora de que hagas algo de provecho con tu vida y contribuyas a esta familia». El mole, espeso y rico, se me atoró en la garganta, sabiendo a ceniza. El silencio de mi padre era un grito de complicidad. La sonrisita de Genoveva se ensanchó, deleitándose con mi inminente humillación. Tragué saliva, el nudo en mi estómago apretándose. Busqué las palabras, cualquier palabra que pudiera defenderme sin provocar la explosión final. «Mamá, lo hemos hablado antes. Mi taller no es una farsa. Es mi trabajo, es mi pasión. Estoy empezando a vender piezas en línea, es mi vida». Genoveva soltó una risita burlona, un sonido agudo y desagradable.
¿Tu vida? Por favor, hermanita, no seas tan dramática. ¿Vender en línea? ¿Ganas para comer con esos alambritos? Si no fuera por la caridad de mis padres, estarías viviendo debajo de un puente, vendiendo tus cositas en una manta en la calle como una hippie. El insulto me golpeó, pero encontré una fuerza que no sabía que tenía, una veta de plata obstinada en mi interior. Al menos yo hago algo que amo, algo que tiene alma, repliqué, mi voz más firme de lo que esperaba, sorprendiéndome a mí misma. No me paso el día publicando fotos de mi desayuno en Instagram y llamándolo trabajo. La cara de Genoveva se contrajo en una máscara de ira. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Mis redes sociales traen clientes de verdad, que gastan miles de pesos, más de los que tus baratijas podrían atraer en 1000 años. Soy una influencer, una estratega de marca, por si tu pequeño cerebro de artesana no lo ha entendido. Suficiente, bramó mi madre, golpeando la mesa con la palma de la mano. La vajilla tembló, y un poco de vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una gota de sangre. Se puso de pie, su figura alta y delgada proyectando una sombra amenazante sobre mí. No voy a tolerar esta insolencia en mi casa. Te he dado todo, Úrsula. Un techo, comida, una educación en las mejores escuelas que claramente has desperdiciado. Y así es como me pagas, despreciando el negocio que te ha alimentado, prefiriendo jugar a la artista muerta de hambre. No lo desprecio, dije, poniéndome de pie también, mis piernas temblorosas pero mi espalda recta. Agradezco lo que me han dado. Pero solo quiero construir mi propio camino. El camino que la abuela Socorro me enseñó. Mencionar a mi abuela fue como echarle gasolina al fuego. Los ojos de mi madre se encendieron con una furia helada, una furia que iba más allá del momento presente, una rabia antigua. No te atrevas a mencionar a mi madre en esta casa, ella fue quien te metió esas ideas ridículas y poco prácticas en la cabeza, siempre consintiéndote tus fantasías. Se acercó a mí, rodeando la mesa hasta quedar a un palmo de distancia, su dedo índice apuntando a mi pecho como un arma. Te daré una última oportunidad. O dejas ese taller y aceptas el trabajo que te estoy ofreciendo como una hija agradecida, o te vas de esta casa. Ahora mismo. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e irrevocable. Miré desesperadamente a mi padre, una última súplica silenciosa en mis ojos. Papá. Él desvió la mirada, estudiando un punto inexistente en el mantel manchado de vino. Me había abandonado. Otra vez. No puedo hacerlo, susurré, el corazón haciéndose pedazos. No voy a renunciar a lo único que es verdaderamente mío. La expresión de mi madre se endureció hasta convertirse en una máscara de piedra. Bien. Tú lo decidiste. Su voz era baja, letal, desprovista de toda emoción. Se giró lentamente hacia la puerta principal, y luego gritó con una claridad espeluznante que rebotó en las paredes altas, pues esta ya no es tu casa. Señaló la puerta con un gesto dramático, como una actriz en el tercer acto de una tragedia. Lárgate. Y no vuelvas. El mundo se detuvo. Genoveva sonreía abiertamente, una sonrisa de pura malicia, y recogía su teléfono como si nada hubiera pasado. Mi padre seguía sin mirarme, un cobarde hasta el final. Recogí mi bolso del suelo, mis manos torpes, mi mente en un zumbido blanco. Caminé hacia la puerta como un autómata, pasando junto a mi madre sin rozarla. No hubo un adiós, no hubo un abrazo, no hubo una última mirada de arrepentimiento. Solo el eco de sus palabras y el sonido brutal de la cerradura girando detrás de mí, un golpe seco y final que selló mi exilio. La noche de Oaxaca me recibió con una bofetada de aire húmedo y cargado con el aroma de las flores nocturnas y el humo de los puestos de tlayudas. Las luces de la ciudad, normalmente tan vibrantes y acogedoras, se difuminaban a través de las lágrimas que me negaba a derramar, convirtiéndose en manchas abstractas de color. Caminé sin rumbo, el sonido de mis propios pasos sobre el pavimento irregular resonando en el silencio de mi nueva vida de vagabunda. Terminé en un hotelucho del centro, uno de esos lugares que huelen a humedad, a cloro y a historias tristes. La recepcionista, una mujer con ojos cansados y una amabilidad indiferente,
me miró con una mezcla de lástima y sospecha mientras le pagaba con los pocos billetes que llevaba en la cartera para 2 noches. No podía permitirme más. La habitación era un cubo deprimente con una cama que se quejaba bajo mi peso y una única ventana que daba a una pared de ladrillos manchada por la lluvia. El zumbido de un viejo aire acondicionado era el único sonido. Allí, en la opresiva soledad de esas 4 paredes, las compuertas de mi memoria se abrieron de par en par, y me encontré deambulando por los pasillos oscuros y polvorientos de mi museo personal del dolor. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un diorama meticulosamente conservado de crueldad sutil y negligencia flagrante. La primera pieza del museo, la más antigua, era un colibrí de plata. Lo fabriqué cuando tenía 15 años, en una época en que todavía, ingenuamente, creía que podía ganarme la aprobación de mi madre, que un acto de creación podría impresionar a una mujer que solo valoraba las adquisiciones. Me tomó un mes entero, mis dedos adolescentes torpes pero decididos, tejiendo los delgadísimos hilos de filigrana hasta formar las alas iridiscentes y el pico delicado. Era lo más hermoso que había creado. Lo coloqué con un orgullo tembloroso en la repisa de la sala, esperando que mi madre, por una vez, viera algo de valor en lo que hacía, un destello del talento de su propia madre en mí. Una tarde, encontré a Genoveva, admirándolo. Lo tenía en sus manos, dándole vueltas con una displicencia estudiada. Es bonito, supongo, dijo, con ese tono condescendente que perfeccionó desde niña. Aunque un poco infantil, ¿no crees? Sus dedos, adornados con un anillo de diseñador que yo sabía que costaba una fortuna, apretaron un poco más de la cuenta. Un crujido metálico, casi inaudible, me heló la sangre. El ala primorosamente trabajada del colibrí se dobló en un ángulo imposible. «Uy, qué frágil», dijo sin una pizca de remordimiento, y lo dejó caer sobre la alfombra como si fuera una cáscara de pistacho. Corrí a recogerlo, el corazón en un puño. «¿Por qué hiciste eso?», le grité, las lágrimas asomando. Ella me miró con sus grandes ojos inocentes. «Yo no hice nada. Se rompió solo». «Eres una dramática». Cuando mis padres llegaron, la historia de Genoveva fue que yo lo había dejado en un lugar peligroso, que era una irresponsable. «Tus juguetes no pueden estar por toda la casa, Úrsula», sentenció mi padre, sin siquiera dignarse a mirar la pequeña escultura rota a mis pies. Mi madre añadió, «Si hicieras cosas de calidad, no se romperían tan fácilmente». Esa noche, en mi habitación, intenté repararlo bajo la luz de una lámpara, pero el ala nunca volvió a ser la misma. Como yo. El metal, una vez forzado, guarda memoria de la herida. Caminé mentalmente hacia la siguiente sala de mi museo. La pieza central no era un objeto, sino un vacío, un silencio ensordecedor. A los 20 años, gané una pequeña beca del gremio de artesanos de Oaxaca. Eran solo 10.000 pesos, una cantidad insignificante para mi familia, pero para mí era el mundo. Era un reconocimiento de extraños, una validación de que mi pasatiempo tenía mérito. Llegué a casa con el diploma en la mano, el corazón latiéndome de una emoción que anhelaba compartir. Mi madre lo miró por encima de sus gafas de leer. «Ah, qué bien. Al menos servirá para que te compres tus materiales y no pidas más dinero», dijo, y volvió a su revista de alta sociedad. Mi padre murmuró un «felicidades», sin levantar la vista del periódico. Genoveva ni siquiera estaba en casa, había ido de compras. Ese mismo fin de semana, organizaron una fiesta fastuosa en el patio. 50 invitados, meseros con pajarita, un grupo de música en vivo tocando boleros. ¿El motivo? Genoveva había salido en una página de la sección de sociales de un periódico local, posando con una copa de champán en un evento de caridad. La fiesta era para celebrar su creciente influencia en la sociedad oaxaqueña. Durante el brindis, mi madre habló con orgullo de la inteligencia y el carisma de su hija mayor, de su futuro brillante. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, sirviéndome una copa de vino en un rincón, observando a mi familia celebrar un no evento mientras mi logro real, tangible, se marchitaba en un cajón de mi escritorio. Nadie mencionó mi beca. Mi pequeño y significativo logro se disolvió en el ruido de las copas y las risas falsas,
tan invisible como siempre me había sentido en esa casa. Pero la última sala del museo no era dolorosa. Era un santuario. La pieza central era la memoria vívida y cálida de mi abuela Socorro. La veía sentada en su taller, el sol de la tarde filtrándose por la ventana polvorienta, iluminando las partículas de polvo de plata que flotaban en el aire como luciérnagas. Yo era una niña, sentada en un banquito a sus pies, y ella me mostraba cómo calentar el metal hasta que se volvía dócil como la arcilla, cómo estirarlo en hilos tan finos como cabellos de ángel. Recuerdo un día en particular, poco antes de que la enfermedad se la llevara. Me entregó su juego de herramientas más antiguo, las pinzas y los martillos de madera pulidos por décadas de uso. Sus manos, arrugadas y manchadas por el óxido de plata, tomaron las mías, que eran pequeñas y limpias. «Escúchame bien, mi niña», me dijo, su voz un susurro cálido pero firme. «Tu madre es brillante para los negocios». Tomó el arte que yo le enseñé y lo convirtió en un imperio. Pero en el proceso, olvidó de dónde viene todo. Sus ojos, todavía claros y agudos, se clavaron en los míos con una intensidad que nunca olvidaría. Ella solo ve el dinero, los números, el prestigio. Pero esto, dijo, golpeando suavemente la mesa de trabajo de roble macizo con los nudillos, el oficio, el alma que pones en cada pieza, esto es el verdadero legado. ¿Ves esa tierra donde construyeron su primer restaurante, el corazón de sabor ancestral? Asentí. Esa tierra se compró con el dinero que saqué de vender joyas hechas con estas mismas herramientas. Nunca, Úrsula, nunca olvides de dónde viene realmente su imperio. Esa noche, acurrucada en la cama fría del hotel, el eco de las palabras de mi abuela fue lo único que me impidió desmoronarme por completo. Eran un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que mi valor no lo definían las paredes de una casa de la que me habían echado, sino el fuego de la forja que, a pesar de todo, aún ardía dentro de mí. El segundo día de mi exilio comenzó con el sabor amargo del café instantáneo y la cruda, palpitante realidad de mi situación financiera. El pánico era una criatura fría que se enroscaba en mi estómago, una serpiente de hielo que me susurraba todas mis peores pesadillas al oído. Necesitaba organizar mis recursos, por pocos que fueran, hacer un plan, cualquier plan que no implicara dormir en la calle en menos de 48 horas. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono, el corazón apretado por la ansiedad. Tenía una cuenta de ahorros, una que, por una estúpida decisión de conveniencia tomada años atrás para facilitar las cosas, compartía con Genoveva. Era donde guardaba el dinero de las pocas piezas que lograba vender en línea o en mercados de artesanías, un pequeño y arduamente ganado colchón para emergencias. El saldo que apareció en la pantalla me robó el aire de los pulmones. 0 pesos. 0 centavos. Parpadeé, pensando que era un error del sistema, un fallo de la aplicación. Sacudí el teléfono como si eso pudiera cambiar los números. Actualicé la página 1, 2, 3 veces, mi pulso acelerándose con cada intento fallido. El resultado era el mismo, un 0 desolador y absoluto. Con un nudo de hielo formándose en mi garganta, navegué hasta el historial de transacciones. Y allí estaba, en una línea fría e impersonal, una única transferencia, realizada a las 10:47 de la noche anterior, justo después de que el eco del portazo de mi exilio se apagara. La cantidad total, 50.000 pesos, hasta el último centavo, transferidos a la cuenta personal de Genoveva de Los Ángeles Robles. La daga que mi familia me había clavado la noche anterior se retorció en la herida, buscando el corazón. Esto no era un arrebato de ira. Esto no era un daño colateral. Esto era premeditado. Era cruel. Era un golpe bajo, calculado y diseñado para dejarme completamente indefensa, para asegurarse de que no tuviera a dónde ir, obligándome a volver arrastrándome para suplicar su perdón. Era la jugada final en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude encontrar su contacto en mi teléfono. La llamé. Contestó al tercer tono, su voz cargada de un fastidio que sonaba completamente ensayado. ¿Qué? Espetó. El dinero, Genoveva, dije, tratando desesperadamente de mantener la voz firme, de no dejar que se quebrara. El dinero de la cuenta de ahorros,
¿Por qué lo tomaste? Lo necesito. Hubo una pausa, y luego una risa. No fue una risa alegre. Fue un sonido frío, cortante y lleno de desprecio. ¿Mi dinero? Ah, ¿te refieres a nuestro dinero? Considéralo un pago retroactivo por todos los años que viviste de arrimada en mi casa, jugando con tus alambritos mientras los demás trabajábamos de verdad. La vida cuesta, hermanita. Es hora de que lo aprendas. Era mi dinero, Genoveva. El dinero de mi trabajo. Lo sabes, mi voz comenzó a temblar, traicionándome. Vi la fecha de la transferencia. Lo hiciste justo después de que me echaran. Bueno, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Dijo con una ligereza aterradora. Tu trabajo no pagaba ni la luz de tu taller, no seas ridícula. Era una cuenta compartida, y yo simplemente tomé mi parte. Ahora, si me disculpas, estoy ocupada planeando el menú para el nuevo restaurante. Cosas de adultos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, el pitido de la línea muerta resonando en el silencio de la habitación. Me habían quitado mi hogar, mi familia, mi pasado, y ahora, mi último vestigio de independencia, mi futuro inmediato. Me senté en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, y por primera vez desde que salí de esa casa, lloré. Lloré con sollozos ahogados y violentos, por la traición, por mi estupidez al confiar en ella, por la soledad aplastante que me envolvía como un sudario. Me sentí completamente rota, como una de mis frágiles esculturas de plata aplastada bajo una bota. Pensé en rendirme. En buscar un trabajo de mesera, de lavaplatos, cualquier cosa. Olvidar la plata, olvidar los sueños de mi abuela, y simplemente sobrevivir. ¿De qué servía luchar cuando el mundo entero, mi propio mundo, se había puesto en mi contra? La idea de volver y suplicarles era insoportable, pero la alternativa parecía igual de sombría. ¿Qué tal si volvía? ¿Qué tal si me tragaba mi orgullo, pedía perdón por un crimen que no cometí, y aceptaba el trabajo de contadora? Podría seguir con mi arte en secreto, por las noches. La idea me dio náuseas. Sería una muerte en vida, un alma enjaulada en un cuerpo que va a una oficina. Estaba sumida en esa espiral de desesperación, mirando fijamente la pared de ladrillos al otro lado de la ventana, cuando mi teléfono vibró sobre la colcha raída. Una notificación de correo electrónico. Probablemente spam. Publicidad no deseada de alguna tienda en línea. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Con un suspiro de resignación, lo tomé, lista para borrar lo que fuera, para silenciar al mundo exterior que seguía girando indiferente a mi catástrofe personal. Pero el remitente me detuvo en seco, mis ojos fijos en las palabras, despacho jurídico benigno y asociados. Y el asunto me heló la piel y aceleró mi pulso al mismo tiempo, urgente, sobre el patrimonio de la señora Socorro Vargas. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Mi abuela, ¿por qué ahora? Era como si su fantasma hubiera sentido mi desesperación desde el más allá. Con dedos temblorosos, abrí el correo. El texto era breve, formal, pero cada palabra parecía brillar con una luz extraña en la penumbra de la habitación de hotel. Estimada señorita Úrsula Robles. Le escribimos en calidad de albaceas del fideicomiso establecido por su difunta abuela, la señora Socorro Vargas. Han surgido circunstancias que requieren su atención inmediata. Le rogamos se ponga en contacto con nuestra oficina a la brevedad posible para concertar una cita. Atentamente, licenciado Casimiro Benigno. Leí el correo 3, 4, 5 veces. Fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? Mi abuela nunca había mencionado nada parecido. Mis padres, ciertamente, tampoco. Una pequeña, diminuta llama de algo que no me atrevía a nombrar, quizás esperanza, parpadeó en la oscuridad aplastante de mi desesperación. Era un salvavidas lanzado a un mar embravecido. No tenía idea de a dónde me llevaría, si era real o una especie de error cruel. Pero en ese momento, era lo único a lo que podía aferrarme. Era una hebra de plata en una noche de obsidiana. Y me aferré a ella con todas las fuerzas que me quedaban.
La oficina del licenciado Casimiro Benigno estaba en un edificio antiguo del centro histórico, de esos con patios interiores llenos de helechos y el eco de pasos sobre baldosas de cemento. El aire olía a papel viejo, a café recién hecho y a secretos bien guardados durante generaciones. El propio licenciado Benigno era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y unos ojos agudos y amables detrás de unos lentes gruesos. Me recibió con una solemnidad que, en lugar de intimidarme, me transmitió una extraña sensación de seguridad. Señorita Robles, dijo, indicándome una silla de cuero que crujó bajo mi peso. Gracias por venir tan pronto. Lamento profundamente que nos conozcamos en estas circunstancias tan dolorosas. Asentí, incapaz de articular palabra. Él pareció entender mi confusión y mi fragilidad. Su abuela, Socorro, era más que una clienta. Era una buena amiga, comenzó, juntando las yemas de sus dedos sobre su escritorio de caoba. Y era una mujer excepcionalmente astuta. Quería a su hija, Hermila, pero no era ciega a su naturaleza. Sabía que su corazón, a veces, se desviaba por la ambición. Por eso, hace muchos años, tomó ciertas precauciones para protegerla a usted. Abrió un pesado portafolio de cuero y sacó una carpeta abultada, atada con una cinta. La desató con cuidado. Su abuela estableció un fideicomiso hace años. Un fideicomiso bastante particular, diseñado como una red de seguridad invisible para usted. Hizo una pausa, mirándome directamente por encima de sus lentes. Verá, el terreno sobre el que se construyó el primer y más importante restaurante de sabor ancestral, el que está en la Plaza Mayor, nunca fue vendido a sus padres. Legalmente, siempre perteneció a su abuela. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, una sacudida sísmica en los cimientos de mi realidad. ¿Qué? Pero, ellos siempre dijeron que lo compraron juntos, que fue su primer gran logro. Una verdad a medias, la más peligrosa de las mentiras, corrigió suavemente el abogado. Socorro les permitió construir y operar el negocio en su propiedad bajo un acuerdo de fideicomiso muy estricto y confidencial. La condición principal era simple, pero inquebrantable: ellos podían beneficiarse del terreno y sus frutos siempre y cuando la cuidaran a usted, le proveyeran un hogar seguro y apoyaran sus aspiraciones, cualesquiera que fueran, sin imponer sus propias voluntades. El fideicomiso estipula que la propiedad total del terreno pasaría a su nombre de forma automática al cumplir los 30 años. Hizo otra pausa, y esta fue más pesada, cargada de significado. Pasaría a su nombre de forma inmediata e irrevocable si los términos del fideicomiso eran violados de manera flagrante. ¿Cómo? ¿Echarme de casa?, susurré, las piezas del rompecabezas encajando con un chasquido doloroso y revelador. Exactamente, confirmó el abogado. El acto de negarle el hogar que el fideicomiso le garantizaba ha activado la cláusula de transferencia inmediata. Yo, como albacea, recibo notificaciones automáticas de ciertos movimientos en sus cuentas. La transferencia de su hermana y los registros de su estancia en el hotel fueron suficientes para alertarme. He pasado la última mañana verificando los hechos. A partir de este momento, señorita Robles, usted es la única y legítima propietaria de la propiedad donde se asienta el corazón del negocio de su familia. La magnitud de la revelación era abrumadora. Era dueña del suelo bajo los pies de mis verdugos. Sentí una oleada de poder, seguida inmediatamente por una ola de náuseas. Pero la expresión del licenciado Benigno me dijo que la historia no terminaba ahí. Su rostro se ensombreció aún más. Lamentablemente, hay más. Y esto es grave, a nivel delictivo. Sacó otro fajo de documentos, esta vez extractos bancarios y copias de escrituras públicas con sellos oficiales. Al revisar el estado del fideicomiso tras el incidente, descubrimos una irregularidad que nos había pasado desapercibida, ya que fue una operación muy bien ocultada. Hace 2 años, sus padres utilizaron la escritura de la propiedad, de la que eran solo fideicomisarios, para solicitar un préstamo hipotecario por una suma considerable. 5 millones de pesos. ¿Qué hicieron con el dinero?, pregunté, aunque la respuesta ya quemaba en mi mente. Financiaron la expansión de la cadena. El nuevo restaurante del que probablemente ha oído hablar. En esencia,
cometieron fraude al hipotecar una propiedad que no les pertenecía. Falsificaron documentos para aparentar ser los dueños absolutos. Es un delito federal. La traición tenía capas, como una cebolla podrida, y cada capa que pelaba me hacía llorar más, pero esta vez, de rabia. No solo me habían echado, no solo me habían robado mis ahorros. Habían hipotecado mi herencia, mi red de seguridad, para alimentar la misma ambición por la que me habían desechado. Habían arriesgado el legado de mi abuela, el futuro que ella había planeado para mí, por un restaurante más, por más prestigio, por más dinero. El licenciado Benigno me entregó un sobre amarillento y sellado. Su abuela dejó esto para usted. Sus instrucciones fueron claras, debía dárselo solo si llegaba el día en que tuviera que revelarle todo esto. Mis manos temblaban al romper el sello de cera. Dentro, había una carta, escrita con la caligrafía elegante y firme de mi abuela. Mi querida Úrsula, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Tu madre es una mujer fuerte, pero su fuerza a veces la ciega y la vuelve cruel. Sé que intentará moldearte a su imagen, y si no puede, intentará romperte. Por eso te dejo esto. No es solo una propiedad, no es solo dinero. Es poder. Es una armadura. Durante un momento, tendrás miedo. Querrás tomar lo que es tuyo y huir, empezar de nuevo en silencio lejos de todo este dolor. Es natural. Es la reacción de la niña herida que llevas dentro. Pero te pido que no lo hagas. Te dejo las herramientas para pelear, no para huir. El legado de esta familia no son los restaurantes, ni el dinero, ni el estatus social que tu madre tanto anhela. El legado es el fuego de la forja, la honestidad del metal, el honor de crear algo bello y duradero con tus propias manos. Ellos han insultado ese legado. Han escupido en las raíces que les dieron de comer. Usa lo que te he dado. No por venganza, sino por justicia. La venganza es un veneno que te consume. La justicia es una medicina que sana y pone las cosas en su lugar. Recuérdales quiénes son y de dónde vienen. Sé la reina que llevas dentro, la que forja su propio destino, no la que otros te imponen. Con todo mi amor, tu abuela, Socorro. Leí la carta 2 veces, las lágrimas nublando mi visión y cayendo sobre el papel. Mi abuela lo había sabido. Había previsto la traición con una claridad dolorosa. Y no me había dejado un regalo, me había dejado una misión. El miedo que sentía comenzó a retroceder, reemplazado por una resolución fría y dura como el acero recién templado. Mi abuela no me había dejado una salida de emergencia. Me había dejado una espada. Y yo iba a aprender a usarla. Los siguientes 3 meses fueron una metamorfosis febril. Dejé de ser la víctima temblorosa en una habitación de hotel y me convertí en una estratega, una guerrera silenciosa que operaba desde las sombras. El licenciado Benigno, actuando con una eficiencia discreta, liberó una parte de los fondos líquidos del fideicomiso, lo suficiente para que pudiera vivir y, más importante, trabajar sin agobios. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Xochimilco y, lo más crucial, un espacio de taller adecuado, uno con buena ventilación, luz natural y espacio suficiente para pensar y crear. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un santuario que era verdaderamente mío, sin la sombra de la desaprobación de mi madre acechando en cada esquina. El plan que se formó en mi mente no era simplemente legal. Una demanda por fraude los habría arruinado, sí, pero habría sido una victoria silenciosa, una batalla librada en los pasillos de un juzgado y enterrada en documentos legales que nadie entendería. Mi abuela había hablado de justicia, no solo de restitución. Y la justicia, a veces, necesita un escenario, un público. Mi familia vivía de las apariencias, de su imagen pública. Por lo tanto, su caída también debía ser pública. Mi venganza no sería un documento judicial frío. Sería una obra de arte incandescente. Invertí en los mejores materiales, una extravagancia que nunca antes me había permitido. Viajé a Taxco para seleccionar personalmente la plata más pura. Compré hilos de oro de 24 quilates,
pequeñas esmeraldas de un verde profundo y turquesas del color del cielo de Oaxaca. Y entonces, me encerré a trabajar. Los días y las noches se fusionaron en un ciclo de fuego, metal y concentración absoluta. Mis manos, antes acostumbradas a la delicadeza, se llenaron de callos y pequeñas quemaduras, las marcas de mi nueva determinación. Vertí en esa pieza todo el dolor, toda la rabia, toda la resiliencia que había acumulado durante 27 años de sentirme invisible. No era solo un collar. Era mi historia forjada en metal precioso. La pieza central era un árbol robusto, un ahuehuete oaxaqueño, el árbol de la vida. El tronco y las ramas estaban hechos de plata oxidada, oscura y texturizada, mostrando la corteza de años de sufrimiento silencioso y crecimiento lento. Pero de este tronco nudoso brotaban las raíces más intrincadas y hermosas que jamás había creado. Eran de plata brillante, pulida como un espejo, tejidas en la compleja y delicada técnica de filigrana que mi abuela me enseñó. Cada hilo era un recuerdo, cada torsión una lágrima. Las raíces, un torbellino de belleza y fuerza, se aferraban a una base de obsidiana negra, pulida y profunda como la noche, una tierra agrietada y rota. Y enroscada alrededor del tronco, estrangulándolo lentamente, ascendiendo hacia las ramas, había una serpiente. Su cuerpo era de oro reluciente, sus escamas engastadas con diminutas esmeraldas, sus ojos dos rubíes malévolos que parecían parpadear con luz propia. La codicia. La ambición ciega de mi familia. La traición dorada que casi me destruye. Lo llamé, raíces de plata. Cuando estuvo terminado, lo envolví en terciopelo negro y lo llevé a la galería de Horacio, un hombre de mediana edad con un ojo infalible para el talento y un profundo desprecio por la mediocridad y el arte pretencioso. Él había visto mi trabajo antes en pequeños mercados y siempre me había animado, diciéndome que mi técnica era impecable pero que a mi arte le faltaba sangre. Desenrollé el paño de terciopelo sobre su escritorio de madera pulida. Horacio se quedó sin aliento. El aire pareció salir de la habitación. Se inclinó, poniéndose unas gafas de lectura, y examinó cada detalle con una lupa de joyero. No dijo nada durante 5 minutos que me parecieron una eternidad. Yo contuve la respiración, el sudor frío recorriéndome la espalda. Finalmente, levantó la vista, sus ojos brillando con una emoción que nunca le había visto. Úrsula, dijo, su voz apenas un susurro. Siempre te dije que a tu trabajo le faltaba sangre. Bueno, pues aquí está. Esto no es una joya. Es una confesión. Es una declaración de guerra. Es una obra maestra. Le conté mi plan. Le hablé de la subasta anual de arte benéfica del Museo de las Culturas, el evento social más importante de Oaxaca, donde toda la élite de la ciudad, incluidos mis padres y mi hermana, se reunían para ver y ser vistos, para donar y aparentar. Quería que, Raíces de Plata, fuera la pieza estelar de la noche. Horacio sonrió, una sonrisa lenta y astuta que iluminó su rostro. No solo será la pieza estelar, querida, dijo, frotándose las manos con anticipación. Será la pieza que haga historia. Déjamelo a mí. Él se encargó de todo. Movió sus hilos en el comité del museo, habló con los organizadores, creó una expectación sin precedentes en torno a una obra revolucionaria de una artista emergente que redefinirá la orfebrería contemporánea. Mientras tanto, el licenciado Benigno preparaba la parte legal de la emboscada. Enviamos las invitaciones a mis padres y a Genoveva. No eran para la subasta en sí. Eran para una supuesta reunión de conciliación final en un salón privado del mismo hotel donde se celebraría el evento, 1 hora antes de que comenzara. La trampa estaba diseñada para que no pudieran negarse a asistir, pensando que iban a una negociación. Sabía que vendrían, arrogantes y confiados, creyendo que iban a presenciar mi rendición final, quizás a ofrecerme unas migajas para que retirara cualquier posible demanda. Hubo un momento de duda, una noche en mi taller, rodeada de las herramientas de mi abuela. ¿Era esto lo correcto? ¿Llevar las disputas familiares a un escenario público? El plan se sentía grandioso, teatral, y una parte de mí, la parte que siempre había anhelado la paz, se encogió. Pero entonces, recordé la risa de Genoveva por teléfono,
el portazo de mi madre, el silencio de mi padre. Recordé la carta de mi abuela. La justicia pone las cosas en su lugar. Mi determinación se reafirmó, fría y afilada. No tenían idea de que no iban a una negociación. Iban a su propia ejecución pública. El salón de los espejos del hotel era un hervidero de conversaciones amortiguadas y el tintineo de copas de champán. El aire estaba cargado de perfume caro, poder y la sutil crueldad de la alta sociedad. Desde una esquina discreta, oculta tras una columna de cantera verde, yo observaba todo, vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda negro. Mi corazón no era un martillo contra mis costillas, era una forja, ardiendo con una calma peligrosa. Horacio, a mi lado, me dio un apretón tranquilizador en el hombro. «Es tu noche», susurró, sus ojos brillando de emoción. «Disfrútala». Vi llegar a mi familia. Entraron como si fueran los dueños del lugar, no como personas citadas a una reunión de conciliación. Hermila, envuelta en un rebozo de seda de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler de un año entero. Leopoldo, con un traje impecable, su rostro una máscara de neutralidad que no lograba ocultar su incomodidad. Y Genoveva, deslumbrante con un vestido rojo sangre, radiante y altiva, saludando a diestra y siniestra, absorbiendo la atención como una planta carnívora. Una anfitriona los guió a una mesa de primera fila, una mesa que el licenciado Benigno se había encargado de reservar para ellos, la mejor del lugar. Los vi buscarme con la mirada, escudriñando la sala, esperando encontrarme en algún rincón oscuro, intimidada y lista para suplicar. Al no verme, se relajaron. Genoveva sacó su teléfono y empezó a hacerse un selfie, etiquetando el evento de caridad. Mi madre comenzó a conversar con la mujer de la mesa de al lado, probablemente presumiendo del nuevo restaurante. La subasta comenzó. Pasaron pinturas de artistas consagrados, esculturas, antigüedades de valor incalculable. Finalmente, el subastador, un hombre carismático y conocido en el circuito del arte, anunció con voz resonante, y ahora, la pieza que todos hemos estado esperando. Una obra que está destinada a marcar un antes y un después, de la prodigiosa y hasta ahora secreta artista oaxaqueña, Úrsula Robles. Presentamos Raíces de Plata. Dos asistentes con guantes blancos colocaron el collar sobre un pedestal de terciopelo negro en el centro del escenario. Un único foco de luz lo iluminó, haciendo que la plata brillante de las raíces contrastara con la oscuridad del tronco y el oro malévolo de la serpiente. Un jadeo colectivo, un sonido audible y físico, recorrió la sala. La pieza era magnética, brutalmente honesta y exquisitamente hermosa a la vez. En la mesa de mi familia, vi a mi madre fruncir el ceño, su cerebro tratando de procesar la información. ¿Úrsula? ¿Su Úrsula? Genoveva dejó de mirar su teléfono y susurró algo al oído de mi madre, probablemente una burla cruel sobre cómo había logrado colar mi chatarra en un evento tan prestigioso. Vi la palabra ridícula formarse en sus labios. Comenzaremos la puja en 200.000 pesos, dijo el subastador, un precio de salida ya respetable. Una paleta se levantó al instante. 200.000. 300.000, dijo otra voz desde el otro lado. 350. La puja subió con una velocidad vertiginosa. 500.000. 700.000. 1.000.000. La expresión de mi madre pasó de la confusión al asombro, y luego a una ira apenas contenida que le ponía una mancha roja en el cuello. Esto no estaba en su guión. El nombre de su hija desechada estaba siendo celebrado, y su arte, valorado en cifras que ella nunca había imaginado. Cuando la puja alcanzó el 1,5 millones de pesos, vi a Genoveva, tras una rápida y tensa conversación con mi madre, levantar su propia paleta. El plan era obvio y patético, iban a comprarlo. No por aprecio, sino para poseerlo, para controlarlo, para luego poder decir que ellos la habían apoyado, comprando su pieza más cara. Un intento desesperado por retomar el control de la narrativa. 1.500.000, de la señora Robles, anunció el subastador. Hubo una pausa. Parecía que ellos ganarían. Entonces, una voz clara y firme resonó desde el fondo de la sala, una voz acostumbrada a dar órdenes.
2 millones de pesos. Todas las cabezas se giraron. Un hombre de traje elegante y cabello plateado, que yo no conocía, se puso de pie. Representaba a alguien, su calma lo delataba. 2 millones a la una, 2 millones a las dos, el martillo estaba a punto de caer. Genoveva miró a mi madre, quien negó con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Estaban fuera de su alcance. Vendido, exclamó el subastador, por 2 millones de pesos al caballero del fondo. La sala estalló en un aplauso cerrado. El subastador, siguiendo el guión que Horacio había preparado, invitó al comprador al escenario. Mi corazón se detuvo. Este era el primer giro, el que yo no había planeado, la brillante improvisación de Horacio. El hombre subió al escenario, tomó un micrófono y se presentó con una sonrisa profesional. Mi nombre es Baltasar Peña, y soy el director creativo de Tane. El silencio en la sala fue absoluto, denso. Tane. La marca de joyería de lujo más icónica de México, un símbolo de estatus y tradición. No hemos comprado esta pieza solo por su innegable belleza, continuó el señor Peña, su voz resonando con autoridad. La hemos comprado porque representa el futuro de la orfebrería mexicana. Es una pieza con alma, con historia y con una técnica impecable. De hecho, estamos tan impresionados que esta noche nos complace anunciar una colaboración exclusiva con la artista, Úrsula Robles, para crear una nueva colección que se llamará El legado de Socorro. Más aplausos, esta vez atronadores, mezclados con murmullos de asombro. Me invitaron a subir al escenario. Mientras caminaba, mis piernas como gelatina pero mi cabeza erguida, miré directamente a mi familia. Sus rostros eran un poema de horror. El color había desaparecido de la cara de mi madre. La boca de Genoveva estaba abierta en una O de puro shock e incredulidad. Mi padre parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. Su artista fracasada, su niña de los alambritos, acababa de ser ungida por la realeza de la joyería mexicana frente a toda la sociedad oaxaqueña. Pero el golpe maestro, el verdadero veneno, aún estaba por llegar. Mientras estaba en el escenario, agradeciendo con voz temblorosa pero clara, vi un movimiento cerca de la mesa de mi familia. Pero no era el licenciado Benigno. Era un hombre que reconocí de las noticias de la noche, un periodista de investigación famoso por destapar escándalos de corrupción política y empresarial. Se acercó a su mesa, seguido discretamente por un camarógrafo. La mayoría de la gente estaba distraída con el anuncio de Tane y el champán que empezaba a circular de nuevo. El periodista, con una sonrisa que era todo menos amable, se inclinó hacia mi madre, quien todavía estaba paralizada por el shock del anuncio anterior. Acercó una pequeña grabadora. Señora Hermila, dijo en voz baja pero perfectamente audible para los que estaban cerca, y sobre todo, para el micrófono de solapa de su cámara. Felicidades por el increíble éxito de su hija. Es maravilloso ver cómo apoyan el talento en su familia. Hablando de talento y negocios, tengo una pregunta para un reportaje que estamos preparando sobre ética empresarial en Oaxaca. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran. Es verdad que su aclamado imperio restaurantero, Sabor Ancestral, fue construido y expandido utilizando como garantía un terreno que fue hipotecado fraudulentamente, y que legalmente pertenece a su otra hija, la misma artista que acaba de ser aclamada esta noche. Si un rayo hubiera caído en medio del salón, el efecto habría sido menos devastador. La cara de mi madre pasó del blanco al verde céreo. Mi padre pareció envejecer 10 años en un segundo. Genoveva miró al periodista como si fuera un fantasma. El camarógrafo se acercó un paso más, el piloto rojo de la cámara brillando como el ojo del diablo. La burbuja de su mundo perfecto, de su reputación impecable, acababa de estallar. Y no fue en la privacidad de una oficina de abogados. Fue en público, bajo los focos, frente a las mismas personas a las que tan desesperadamente habían querido impresionar. Mi venganza no fue solo reclamar lo que era mío. Fue quitarles lo que ellos más valoraban, su máscara de respetabilidad. La carnicería fue inmediata, silenciosa y total. La pregunta del periodista colgó en el aire como gas venenoso, creando una zona de vacío a su alrededor.
Mi madre intentó balbucear una negativa, pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido ahogado, incomprensible. La cámara seguía grabando, un ojo impasible capturando cada segundo de su desintegración pública. La gente en las mesas cercanas, que había empezado a prestar atención al ver al conocido periodista, ahora cuchicheaba abiertamente, sus teléfonos móviles saliendo de los bolsos y bolsillos para grabar la escena. El escándalo era un manjar demasiado delicioso para dejarlo pasar. El periodista, habiendo lanzado su granada, simplemente asintió con una seriedad profesional y se retiró con su camarógrafo, dejando a mi familia en el centro de un círculo de miradas acusadoras, curiosas y maliciosas. Se levantaron de la mesa de forma torpe y desordenada, como si de repente les quemaran las sillas. Genoveva, por primera vez en su vida, parecía pequeña y asustada, tratando de ocultar su rostro con una mano mientras tropezaba con su propio vestido. Mi padre, el hombre invisible, ayudó a mi madre a ponerse en pie, ella se movía como si estuviera hecha de cristal frágil, a punto de hacerse añicos. Salieron del salón, no como los magnates que habían entrado, sino como criminales huyendo de la escena del crimen, bajo un coro de murmullos y el flash de los teléfonos. Yo observé su éxodo desde la seguridad del escenario, junto a Horacio y el señor Peña. No sentí el estallido de triunfo que había imaginado. Ni siquiera sentí satisfacción. Solo un vacío frío y una extraña, pesada sensación de finalidad. El árbol podrido, cuyas raíces me habían envenenado durante tanto tiempo, finalmente se había derrumbado. En los días siguientes, la historia explotó con la fuerza de una supernova. El reportaje salió en primera plana, no solo en Oaxaca sino a nivel nacional. El titular era una obra de arte de la crueldad periodística, el sabor amargo de, sabor ancestral, fraude, traición familiar y un legado robado. El artículo no solo detallaba el fraude hipotecario, sino que también incluía testimonios anónimos de ex empleados que hablaban del trato déspota de mi madre y la incompetencia de Genoveva. Las redes sociales, el antiguo reino de mi hermana, se convirtieron en su peor pesadilla. Los hashtags almohadilla Lady Sabor Ancestral y almohadilla Raíces de Plata se hicieron virales. Memes, comentarios de odio, cancelaciones. La palabra, fraude, se asoció para siempre al nombre de mi familia. Las consecuencias en el mundo real fueron igual de rápidas y brutales. El banco, al verse implicado en un escándalo de tal magnitud y con la investigación legal iniciada por el licenciado Benigno en marcha, congeló todas sus líneas de crédito y exigió el pago inmediato del préstamo hipotecario fraudulento. Los proveedores, temiendo no cobrar, empezaron a exigir pagos por adelantado. Las reservaciones en sus restaurantes se desplomaron. La élite de Oaxaca, que una vez los había adulado, ahora los evitaba como si tuvieran la peste. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y la herencia de mi abuela, se desmoronó como un castillo de naipes en un huracán. Vi las noticias, leí los titulares, pero me mantuve a distancia. No era mi circo, no eran mis monos. Yo estaba ocupada. Ocupada reuniéndome con el equipo de Tane, esbozando diseños para la nueva colección. Ocupada respondiendo a correos de galerías de arte de todo el país. Ocupada construyendo, mientras ellos se consumían en las cenizas de su propia y arrogante creación. Mi tía Casilda, la hermana de mi madre, me llamó un par de veces. Su tono era una mezcla de falsa preocupación y curiosidad morbosa. Úrsula, mi niña, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Ella está destrozada. Deberías llamarla, la familia es lo primero. No discutí. Simplemente le dije con calma, gracias por tu preocupación, tía. Pero la familia que yo conocí decidió que yo no era parte de ella. Estoy bien. Y colgué. Un día, un par de meses después del escándalo, vi a mi madre en el supermercado. Se veía, pequeña. Llevaba ropa sencilla, sin joyas, y tenía ojeras bajo los ojos. Empujaba su carrito con la mirada perdida. Nuestras miradas se cruzaron por un instante a través de un pasillo de latas de chiles. Vi un destello de algo en sus ojos, ¿miedo? ¿Arrepentimiento? Antes de que apartara la vista y se apresurara en la dirección opuesta, como si yo fuera un fantasma. En ese momento,
Entendí que el poder no era tener su restaurante o su casa. El poder era que ella ahora me temía a mí. Pasaron 6 meses. El otoño tiñó de oro las hojas de los árboles en las calles de Oaxaca. El escándalo de mi familia se había calmado, convirtiéndose en una de esas leyendas urbanas que se cuentan en voz baja en los cafés, una historia con moraleja sobre la arrogancia y la caída. Se declararon en bancarrota. Vendieron 2 de los restaurantes por una fracción de su valor para intentar pagar las deudas con el banco y los proveedores. Se mudaron de la gran casona colonial a un apartamento mucho más modesto en las afueras de la ciudad. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora estaba manchado para siempre. Yo no volví a la casa de mi infancia. Tampoco me quedé con el terreno del restaurante. Siguiendo el consejo del licenciado Benigno, lo vendí a un grupo hotelero que planeaba construir un hotel boutique. La transacción me hizo financieramente independiente de por vida, una seguridad que nunca había conocido. Pero el dinero, como mi abuela había predicho en su carta, no era el objetivo final. Era una herramienta. Una muy poderosa. Con una parte de esos fondos, compré una vieja casona colonial en el barrio de Jalatlaco, una que había estado abandonada durante años. Era hermosa en su decadencia, con paredes desconchadas que revelaban capas de pintura de siglos pasados, un patio central invadido por la maleza y una luz mágica que se filtraba a través de los techos altos y las vigas de madera. Durante los siguientes meses, me dediqué a su restauración. No para vivir en ella, sino para darle una nueva vida, un nuevo propósito. La transformé en la Academia de Orfebrería Socorro Vargas. La planta baja era una galería de acceso público y una tienda, donde el trabajo de jóvenes artesanos sin recursos podía ser exhibido y vendido a un precio justo, sin intermediarios abusivos. La planta alta albergaba talleres equipados con las mejores herramientas, donde ofrecía clases magistrales y becas a la siguiente generación de plateros, asegurándome de que el talento nunca más fuera sofocado por la falta de oportunidades o la desaprobación familiar. Raíces de Plata se exhibía permanentemente en la entrada de la galería, protegido por un cristal. No lo veía como un trofeo de mi venganza, sino como un recordatorio del poder del arte para decir la verdad, para contar una historia sin pronunciar una sola palabra. Una tarde, estaba en mi taller privado en la academia, dando los toques finales a una de las piezas para la colección de Tane, que estaba a punto de lanzarse a nivel internacional. El sol se ponía, bañando la habitación en una luz cálida y anaranjada. Mi teléfono, que ahora rara vez sonaba con malas noticias, vibró sobre la mesa de trabajo. Era un número desconocido, pero el mensaje de texto que apareció en la pantalla me heló la sangre. Era de mi madre. El mensaje era largo, un torrente de palabras incoherentes llenas de disculpas, justificaciones y una autocompasión que me revolvió el estómago. Hablaba de la vergüenza, de la ruina, de cómo lo había hecho todo por el bien de la familia. Decía que me extrañaba, que se había equivocado, que la soledad la estaba matando. Terminaba con una frase que me golpeó con la fuerza de un martillo: sé que te hemos hecho un daño terrible, hija. Un daño imperdonable. Pero sigo siendo tu madre, ¿podrás perdonarme algún día? Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Una parte de la niña herida que todavía vivía dentro de mí quería responder. Quería gritarle todo el dolor que me habían causado. Quería tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de sanar esa herida abierta que, a pesar de todo, a veces todavía dolía en las noches de insomnio. Pero entonces miré a mi alrededor. Vi las herramientas de mi abuela descansando sobre el terciopelo, limpias y listas para ser usadas al día siguiente. Vi los bocetos de mis nuevos diseños, llenos de vida y futuro. Escuché las risas y el sonido rítmico de los martillos de los estudiantes que venían del taller de abajo. Estaba rodeada, no por las ruinas de una familia rota, sino por los cimientos de un nuevo legado, uno construido con honestidad, pasión y plata. Sostuve el teléfono en mi mano, el peso de esas palabras digitales sintiéndose extrañamente pesado. Luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, apagué la pantalla y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No respondí. No había nada que decir que no hubiera dicho ya con mi trabajo, con mi vida, con mi silencio.
Mientras el último rayo de sol desaparecía y las luces del taller se encendían, me hice una pregunta que no tenía una respuesta fácil. Sostuve las viejas pinzas de mi abuela en mi mano, sintiendo el peso del metal, el peso de mis decisiones, el peso de mi libertad. Asterisco, ¿reconstruir mi vida sobre sus cenizas me convierte en la villana?